En la naturaleza los seres vivos se clasifican en dos grupos dependiendo de su capacidad de adaptarse. Están las especies generalistas, que son capaces de vivir en una amplia gama de ambientes y de alimentarse de diferentes recursos. En el otro extremo tendríamos las especies especialistas, que solo pueden vivir en unas condiciones muy concretas y tienen una dieta muy limitada. Entre estos dos extremos existe una gran variedad de opciones. Hay especies que, aunque tengan una dieta muy concreta, pues son capaces de vivir en diferentes ecosistemas y sobrevivir en diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, especies generalistas serían pues, las ratas, las gaviotas o las moscas. Y en el otro extremo pues, tendríamos los koalas, que se alimentan únicamente o principalmente de hojas de eucalipto, o los osos panda.